¿Y si te dijera que una reunión secreta, celebrada en una lluviosa tarde en Roma, estuvo a punto de fracturar 2 milenios de historia de la Iglesia Católica? Olvida todo lo que crees saber sobre el poder, la fe y el Vaticano. Estás a punto de conocer la historia no contada de un papa que en apenas 2 meses declaró la guerra frontal a la riqueza, a la tradición inamovible y a la propia estructura de poder que lo eligió. Pero lo que los libros de historia jamás mencionarán, lo que los susurros en los pasillos del Vaticano apenas se atreven a recordar, es que su plan final era infinitamente más radical de lo que nadie en esa sala podría haber imaginado. Un plan que involucraba miles de millones de euros en arte sagrado y un cambio sísmico que habría hecho temblar los cimientos del mundo moderno. Al final de este vídeo, de este viaje que haremos juntos, no solo sabrás qué ocurrió realmente en esa reunión que la historia oficial intenta desesperadamente olvidar, sino que entenderás la peligrosa y eterna verdad que esta historia revela sobre la colisión entre el poder humano y la voluntad divina. Pero antes de abrir las puertas de esa sala y desatar la tormenta, necesito pedirte algo crucial, algo de corazón a corazón. Es una pequeña acción que lo significa todo. Muchos de ustedes, que son el alma y la razón de ser de este canal, me han contactado para decirme que YouTube, de forma aleatoria y sin previo aviso, los ha dado de baja de canales que aman, incluido el intérprete bíblico. Imagina la frustración de perderte justo la historia, la interpretación, la revelación que podría cambiar tu perspectiva para siempre. Para blindar nuestra conexión, para asegurar que este viaje de descubrimiento que hacemos juntos no sea interrumpido. ¿Podrías, por favor, tomar un solo segundo ahora mismo para verificar que sigues suscrito y, más importante aún, que tienes la campanita de notificaciones activada? Es la única garantía de que permaneceremos conectados en esta exploración de las verdades más profundas. Tu apoyo activo es el motor de este TRABAJ, o .TOD, o comenzó, como siempre, con humo blanco. 2 meses antes, el mundo contuvo la respiración, esperando otro papa predecible, quizás un cardenal italiano diplomático o un europeo doctrinario que mantuviera el rumbo firme de la tradición. Pero el nombre que resonó desde el balcón no estaba en ninguna de las listas de los vaticanistas. James Provost, cardenal de Chicago. El mundo se preguntó, ¿quién? Para entender al Papa León XIV, primero hay que entender a James Provost. No era un príncipe de la Iglesia, era un soldado de infantería. Forjado no en las aulas de teología de Roma, sino en el acero implacable de los barrios más duros de Chicago, donde la pobreza tiene el sabor amargo de la pólvora y la desesperanza. Fue allí, en los años 80, donde presenció cómo un sistema financiero depredador dejaba a familias enteras en la calle, mientras la iglesia local ofrecía oraciones, pero pocas soluciones reales. Fue allí donde consoló a una madre cuyo hijo adolescente había sido víctima de la violencia de las pandillas, una violencia alimentada por la falta de oportunidades. Provost no solo daba sermones sobre la caridad, organizaba bancos de alimentos, presionaba a los políticos locales y se enfrentaba a los propietarios de tugurios. Su teología no se encontraba en los libros, sino en las manos agrietadas de los trabajadores y en los ojos vacíos de los desempleados. Luego eligió Perú. No Lima, sino las aldeas remotas del altiplano, donde la fe era tan antigua como las montañas y la pobreza tan profunda como los valles. Allí aprendió que la iglesia podía ser dos cosas a la vez, una fuente de inmenso consuelo espiritual y una institución aliada con las estructuras de poder que mantenían a la gente en la miseria. Vio cómo las empresas mineras extranjeras, a veces con la bendición tácita de líderes eclesiásticos, contaminaban la tierra de los campesinos. Vio la fe pura de la gente, una fe que no pedía palacios de oro,
solo justicia y dignidad. Esas décadas de experiencia grabaron una convicción a fuego en su alma. La Iglesia, su amada Iglesia, había traicionado a su fundador. Se había enamorado del poder, de la riqueza y de la influencia, olvidando al carpintero de Nazaret que no tenía dónde reclinar la cabeza. ¿Cómo un hombre así llegó a ser papa? Fue un accidente de la historia. El cónclave de ese año estaba amargamente dividido. Por un lado, la facción tradicionalista europea, decidida a restaurar una disciplina doctrinal estricta. Por el otro, el bloque progresista, que pedía una mayor apertura en cuestiones sociales. Votación tras votación, ninguno conseguía la mayoría de 2/3. El humo negro se elevaba sobre Roma día tras día. El mundo veía un punto muerto. Dentro, era una guerra fría. James Provost era un candidato de nadie, demasiado norteamericano para los europeos, demasiado enfocado en los pobres para los conservadores doctrinales y un desconocido para muchos, pero en el agotamiento y el estancamiento, su nombre surgió como un compromiso. Es un pastor, no un político, decían. Será manejable. No tiene una agenda propia. Fue el mayor error de cálculo en la historia papal moderna. Lo eligieron para que no hiciera nada, sin darse cuenta de que habían entregado las llaves del reino al único hombre dispuesto a demolerlo para reconstruirlo. Al tomar el nombre de León XIV, un nombre asociado con la fuerza y la nobleza, los veteranos del Vaticano sintieron el primer escalofrío de inquietud. Este no era un jugador de equipo. Este hombre venía con una misión de demolición. Aquella noche, la noche de la reunión, mientras la lluvia azotaba las ventanas de la plaza de San Pedro, León no miraba el clima. Miraba el campo de batalla que había estudiado durante 40 años. Veía los rostros de la gente de Chicago y Perú. Repasaba las cifras obscenas de la riqueza del Banco Vaticano frente a las estadísticas del hambre en el mundo. No estaba nervioso. Estaba resuelto. Había pasado una vida observando la enfermedad. Ahora, finalmente, tenía el bisturí en la mano. Su asistente, un joven monseñor llamado Marco, producto del sistema curial, llamó a la puerta con una deferencia ansiosa. Su santidad, los cardenales esperan. El cardenal Rinaldi parece impaciente. La respuesta de León fue serena, pero cortante. Que esperen. Estoy hablando con alguien más importante. Monseñor Marco se retiró, confundido y alarmado. No entendía que León estaba en oración, la oración de un soldado antes de la batalla. El caos ya había comenzado en sus primeras semanas. Rechazó los opulentos apartamentos papales, eligiendo una simple habitación en la casa de Santa Marta. Comía en el comedor común con los jardineros y los electricistas, escuchando sus historias, sus problemas. Atendía su propio teléfono, para horror del protocolo vaticano. La vieja guardia, liderada por hombres como el cardenal Rinaldi, el guardián de la tradición italiana, y el cardenal Hoffmann, el poderoso prefecto alemán, lo veían con una mezcla de desprecio y alarma. Lo tildaban de populista, de imprudente, de ingenuo americano. No entendían que a León no le importaba en absoluto su aprobación. Le importaba algo infinitamente mayor. Finalmente entró en la sala, sin fanfarrias, sin el séquito de asistentes. Solo un hombre en una simple sotana blanca, moviéndose con un silencio que era más ruidoso que cualquier anuncio. 12 de los hombres más poderosos de la cristiandad lo esperaban, sentados alrededor de una mesa antigua de caoba pulida, listos para una charla rutinaria sobre nombramientos episcopales o el presupuesto de una congregación. Estaban a punto de recibir el impacto de sus vidas. «Caballeros», comenzó León, su voz tranquila, pero resonando con una autoridad que no provenía de su cargo, sino de su convicción. «Gracias por venir. He convocado esta reunión para informarles de algunas decisiones que he tomado». El uso de la palabra decisiones en plural, y ya tomadas, envió una onda de choque silenciosa a través de la sala. El cardenal Rinaldi,
un hombre cuya familia había servido a los papas durante generaciones, se tensó. Su rostro era una máscara de cortesía forzada sobre una mandíbula apretada. ¿Qué clase de decisiones, Santo Padre? León deslizó una simple carpeta de cartón sobre la mesa. El contraste entre ese objeto mundano y la opulencia de la sala era discordante. El silencio era tan profundo que el crujido de la sotana del cardenal Tamarasi sonó como un trueno. Primero, dijo León, sin alzar la voz, a partir de mañana, disuelvo la pontificia casa papal. La explosión fue instantánea, aunque contenida por siglos de decoro. El cardenal Tamarasi, el maestro de las ceremonias papales, un hombre que vivía y respiraba el ritual, literalmente se quedó sin aliento, su rostro enrojeciendo. Disolver la casa, balbuceó, pero Santo Padre, es una institución de 600 años. Organiza toda la vida pública del Papa. Es esencial para mantener la dignidad y el misterio del oficio. León fijó sus ojos en él, no con ira, sino con una claridad penetrante. Dígame, Eminencia, Cristo tenía una corte, tenía gentiles hombres de su santidad o maestros de ceremonia. Necesitaba misterio para transmitir su mensaje. El silencio que siguió fue una respuesta en sí mismo. León continuó, su voz ahora más suave, pero más afilada. La dignidad del papado no reside en los brocados de seda y los títulos nobiliarios, reside en el servicio. El dinero, los millones de euros que ahorraremos de este teatro, se destinará íntegramente a un nuevo fondo para los refugiados que mueren a las puertas de Europa. La decisión es final. El cardenal Hoffmann de Alemania, un hombre corpulento que dirigía la congregación más poderosa y rica, se puso de pie lentamente, su rostro congestionado por la ira. Su santidad, esto no tiene precedentes. No puede simplemente borrar siglos de historia con un plumazo. Hay procedimientos, hay cánones, he consultado los evangelios, cardenal, interrumpió León, su voz cortando el aire. Son muy claros. Esta iglesia no necesita más príncipes, necesita más servidores, no necesita más ceremonia, necesita más compasión. Y eso fue solo el calentamiento. A la mañana siguiente, el Vaticano era un manicomio. El cardenal secretario de Estado Valente, un diplomático de carrera que ahora se enfrentaba a la mayor crisis de su vida, irrumpió en el modesto estudio de León, pálido como un fantasma. Su santidad, la embajada de España ha pedido una explicación formal. El embajador de Francia está furioso. Obispos de todo el mundo están llamando confundidos, asustados. León, con una calma que a Valente le pareció casi inhumana, bebió un sorbo de su café y abrió su gastada Biblia en un pasaje del Evangelio de Marcos que ya estaba subrayado y anotado. Porque, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Su teléfono personal, un simple smartphone que insistía en usar, vibró. Era un mensaje de texto de la hermana María, su vieja amiga de las misiones en Perú. Decía, los pobres se regocijan, Santo Padre, los ricos y los poderosos tiemblan. Estás en el camino correcto, no flaquees. Una leve sonrisa, la primera en días, cruzó el rostro de León. Luego, abrió otra carpeta sobre su escritorio. Si el primer anuncio había sido un terremoto de magnitud 7 Mento, lo que venía ahora era el asteroide que extinguiría a los dinosaurios. Aquí es donde la historia se vuelve legendaria, el momento que se contaría en susurros durante generaciones. Ningún papa en la historia moderna había irrumpido jamás en una reunión del directorio de Lior, el llamado Banco Vaticano. Era un santuario financiero, tan secreto y poderoso como cualquier banco suizo, encargado de gestionar la inmensa y opaca riqueza de la Santa Sede. Imaginen la escena, banqueros de rostro impasible, discutiendo carteras de inversión multimillonarias y márgenes de beneficio, cuando la puerta se abre de golpe y entra el Papa. No cualquier Papa,
el Papa que el día anterior había hecho estallar siglos de tradición. El presidente del banco, el doctor Rossi, un laico con reputación de ser más duro que el mármol de Carrara, casi se ahoga con su espresso. Por un momento, pensó que era una aparición. «Caballeros», dijo León, sin preámbulos, su voz llenando la sala climatizada con una autoridad moral que el dinero no podía comprar. «He pasado la noche revisando las inversiones de este banco». Hizo una pausa, dejando que el peso de esas palabras se asentara. Con efecto inmediato, el Vaticano desinvierte de todas y cada una de las empresas de la industria del armamento, de la industria de los combustibles fósiles y de cualquier corporación que tenga un historial verificado de violación de los derechos humanos o de explotación laboral. La sala, antes silenciosa, estalló en un murmullo de incredulidad e indignación. Rossi, recuperando la compostura, se aclaró la garganta. «Su santidad», dijo, su voz goteando un respeto forzado. «Con el debido respeto, usted no es un economista. Una medida así, de forma tan abrupta, sería financieramente catastrófica. Le costaría al Vaticano no cientos de millones, sino miles de millones. Nuestras obras de caridad, nuestras misiones, nuestra capacidad de hacer el bien en el mundo depende de los beneficios de estas inversiones». La respuesta de León fue gélida, cortante. «Nuestras obras de caridad, doctor Rossi, dependen de nuestra autoridad moral, no de acciones manchadas de sangre o de la destrucción de la creación de Dios. ¿O es que vamos a financiar un orfanato con los beneficios de las bombas que crean a esos huérfanos? ¿Vamos a construir una clínica con las ganancias de las empresas que envenenan el aire y el agua?» Dejó caer un grueso documento sobre la mesa. «Este es nuestro nuevo marco de inversión ética. Se basa en la doctrina social de la Iglesia. Léanlo, adáptense o presenten su dimisión». Un miembro del Consejo, un varón de la industria alemana, protestó: «Pero Santo Padre, esto es una interferencia sin precedentes. El banco tiene independencia operativa por estatuto». León se inclinó sobre la mesa, su voz bajando a un susurro peligroso. «El banco, señor, existe para servir a la misión de la Iglesia, no para acumular riqueza por medios moralmente cuestionables. Cristo expulsó a los mercaderes del templo, no les pidió un informe trimestral sobre sus beneficios. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó, dejándolos en un silencio atónito, rodeados de sus inútiles gráficos de beneficios». Este mensaje de pura coherencia, de enfrentar las estructuras corruptas con una fe valiente que está dispuesta a pagar el precio, es el corazón mismo de lo que intentamos hacer aquí, en el Interprete Bíblico. No son solo historias, son manuales de instrucciones para un mundo que necesita desesperadamente un cambio. Si crees que este mensaje necesita ser escuchado, que la idea de una fe que busca la justicia por encima del beneficio es vital, la acción más poderosa que puedes tomar ahora mismo es compartir este vídeo. No solo es dar a un botón, es un acto de apostolado digital. Envíaselo a una persona, solo una, que necesite recordar que la fe no es pasividad, sino un acto de inmensa valentía. Ayúdanos a esparcir esta revolución de conciencia. El Vaticano estaba en un estado de caos absoluto. 3 países habían retirado formalmente a sus embajadores para consultas. Donantes multimillonarios, cuyos nombres adornaban placas en hospitales y universidades católicas, amenazaban con cortar la financiación por completo. El colegio cardenalicio estaba alborotado, al borde de la rebelión abierta. El cardenal Valente, el secretario de Estado, finalmente encontró a León en su capilla privada, arrodillado sobre un simple reclinatorio de madera. Su rostro, normalmente un modelo de compostura diplomática, estaba descompuesto por la angustia. «Santo Padre», dijo con voz temblorosa, «la situación es insostenible. Tenemos una grave crisis diplomática, pero es peor. El colegio cardenalicio están hablando de medidas extraordinarias. Están citando el Canon 332, párrafo 2.
León se levantó lentamente. Su calma era casi sobrenatural, inquietante. Se volvió hacia Valente. Se refieren a la renuncia por incapacidad, a declararme mentalmente incompetente para gobernar, o quizás incluso un papa ilegítimo. Valente asintió, mudo, incapaz de pronunciar las palabras. «Que lo intenten», respondió León con una tranquilidad pasmosa, «que presenten sus argumentos, que me acusen de seguir el Evangelio con demasiada literalidad. El Espíritu Santo no me trajo hasta aquí para ser silenciado por el miedo a los hombres». Pero León sabía que la defensa no era suficiente. Tenía que atacar de nuevo. No el dinero esta vez, sino la estructura piramidal de poder que había permitido que la Iglesia se anquilosara durante siglos. Convocó a los líderes de las principales órdenes religiosas de todo el mundo, jesuitas, franciscanos, dominicas, hermanas de la caridad, pero en lugar de recibirlos en la sala del trono para una audiencia formal, con el besamanos ceremonial, los reunió en una sala sencilla y se sentó en un círculo con ellos, como uno más. «La renovación que busco», explicó, su voz resonando con pasión, «no puede venir de arriba hacia abajo. Ya no. Debe venir de ustedes, de los que están en la primera línea, de los que están cerca de la gente, en las fronteras, en los márgenes por donde Cristo mismo caminaría». La hermana Guadalupe, una monja sudamericana de rostro curtido por el sol y la lucha, habló primero. «Santo Padre, sus acciones nos han dado una esperanza que creíamos perdida, pero la reacción de la curia y de los poderosos es cada vez más feroz». «Cuanto más feroz sea la reacción», respondió León, «más necesaria es la reforma». Y entonces soltó la bomba final, la que cambiaría el juego para siempre. «Hoy anuncio la formación de una nueva comisión permanente para el gobierno de la Iglesia. Será un consejo asesor con poder real, y estará compuesto de la siguiente manera. La mitad de sus miembros serán mujeres, la otra mitad, clérigos y laicos del hemisferio sur, y tendrán autoridad para proponer cambios vinculantes en el funcionamiento de la Iglesia». La sala quedó sin aliento. Esto no era una reforma. Era una refundación. Durante siglos, la curia romana, un cuerpo abrumadoramente masculino, italiano y europeo, había controlado todos los resortes del poder. León no estaba compartiendo el poder, estaba entregándolo. Estaba dinamitando la pirámide de poder construida durante milenios y reemplazándola por una red circular. Un jesuita estadounidense expresó lo que todos pensaban: «Esto será visto como revolucionario, Santo Padre». «No revolucionario, Padre», corrigió León suavemente. «Restaurador». La Iglesia primitiva era dirigida por comunidades, no por monarcas, por siervos, no por príncipes. Estamos volviendo a casa. 3 días después, la plaza de San Pedro era un mar de humanidad. La resistencia se había organizado, los simpatizantes se habían movilizado. El mundo católico, y de hecho el mundo entero, observaba. Cuando León apareció en el balcón central, la multitud rugió, un sonido compuesto a partes iguales por vítores y abucheos. Pero algo era diferente. No llevaba las vestimentas pontificias doradas, ni la mitra enjollada, solo su simple sotana blanca. Era una declaración visual más poderosa que cualquier discurso. «Hermanos y hermanas», comenzó, y su voz, amplificada, resonó sobre la plaza. «Vengo a ustedes hoy no como un monarca, no como un príncipe de este mundo, sino como su hermano, un siervo del Evangelio». Hizo una pausa, dejando que la multitud procesara la imagen y las palabras. «Durante demasiado tiempo, la Iglesia, nuestra Iglesia, ha estado prisionera de su propia grandeza, más preocupada por preservar el poder terrenal que por proclamar el poder celestial de Cristo». El silencio se profundizó. Detrás de él, en la sombra, varios cardenales intercambiaban miradas de pánico.
Por eso, hoy anuncio que el Vaticano, como institución, comenzará un proceso para vender un tercio de sus tesoros artísticos, no litúrgicos, y de sus propiedades inmobiliarias no esenciales. Un jadeo colectivo, audible incluso a través de los micrófonos, recorrió la plaza. Lo recaudado, continuó León, su voz firme, creará un fondo global, gestionado de forma independiente y transparente para la asistencia directa a los refugiados, para la acción climática en las comunidades más pobres y para la lucha contra las causas estructurales de la pobreza. La riqueza de la Iglesia pertenece a los pobres. Hemos sido administradores, no propietarios. Es hora de devolver lo que nunca fue realmente nuestro. En la sala de control de medios del Vaticano, un técnico le susurró a su colega: ¿tiene la autoridad para hacer esto? Nadie respondió. La revolución estaba siendo televisada en directo, y nadie sabía cómo detenerla. Señaló los majestuosos edificios que rodeaban la plaza. Estas piedras antiguas permanecerán, son hermosas y son nuestra historia. Pero la Iglesia no está hecha de piedra. Está construida sobre una fe viva, un amor radical y una verdad que nos hace libres. Su voz se alzó, llena de una convicción que traspasaba los micrófonos y llegaba directamente al corazón. A los que temen el cambio, les digo, el Evangelio mismo es cambio. Derriba los tronos de los poderosos y exalta a los humildes. Derriba lo injusto y exalta lo verdadero. Y a los que dicen que este camino es demasiado duro, a los que advierten de la división y el conflicto, les digo, sigamos a aquel que cargó una cruz. La dificultad no es y nunca será una excusa para la desobediencia al llamado de Dios. Una voz solitaria en la multitud comenzó a cantar un antiguo himno de esperanza. Pronto, miles se unieron, una ola de sonido que barrió la plaza, ahogando los abucheos. León inclinó la cabeza, no en un gesto de triunfo, sino de humildad, dejando que la música del pueblo hablara. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban claros, serenos. La Iglesia no me pertenece, no pertenece a los cardenales, ni siquiera pertenece a esta generación. Pertenece a Cristo, y es solo a Él, y a los pobres en quienes Él vive, a quien respondo. Se dio la vuelta y se retiró del balcón, mientras el canto de la multitud lo seguía como una marea imparable, una fuerza de la naturaleza que él mismo había desatado. La historia de León XIV, tal como la hemos contado, termina aquí en el precipicio del cambio. Pero la verdadera pregunta, la que resuena a través de los siglos y aterriza directamente en nuestra conciencia hoy, apenas comienza. ¿Fue este Papa un reformador visionario, un profeta enviado para purificar una institución corrupta? ¿O este fue un radical peligroso, un idealista ingenuo que amenazó con destruir 2 milenios de tradición que, a pesar de sus fallos, ha dado consuelo y estructura a miles de millones? ¿Qué es más importante? ¿La tradición que nos da estabilidad o la justicia que nos hace libres? ¿La prudencia institucional o la audacia profética? Esta no es una pregunta retórica, es el dilema central de la fe en el mundo moderno. Y necesito, leer tu opinión sincera en los comentarios. Este debate es la razón misma, por la que existe un canal como el Intérprete Bíblico, para hacer las preguntas difíciles y buscar las verdades incómodas. Tu perspectiva es una pieza esencial de este rompecabezas. Y si esta historia te ha desafiado, si ha encendido una chispa en tu mente o en tu espíritu, asegúrate de estar suscrito y de tener esa campana de notificaciones activada, porque las historias y las interpretaciones que vamos a explorar juntos en el futuro apenas han comenzado. Gracias por acompañarnos en este largo viaje. Nos vemos en la próxima interpretación.